¿Cómo están chicos? Bienvenidos a su bonito canal de matemática con el profe Jesús Castillo. Y vamos a resolver algunos ejercicios en el curso de trigonometría. Bueno, en este caso el tema es de resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Normalmente ustedes conocen tres resoluciones y lo vamos a ir resolviendo o vamos a ir aplicándolas de acuerdo a los ejercicios, ¿sí? A ver, vamos por aquí. Vamos con el primer ejercicio. Nos dicen en la figura hallar el perímetro del rectángulo. Tenemos el rectángulo disculpen, O, A, B, C. Todo esto es un rectángulo. Nos dicen no es un cuadrado, por si acaso, es un rectángulo. Además se conoce el ángulo θ acá y el radio de este cuadrante, de este sector circular MON, su radio, ahí está, ¿verdad? Quiere decir que O es centro, ¿verdad? Listo, miren, como es un rectángulo, ustedes bien saben que en un rectángulo los lados opuestos son iguales, y no solamente iguales, sino también paralelos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que BC, este ladito de acá, BC, es paralelo con AO. Son paralelos con AO, ¿verdad? Con AO son paralelos. Y si son paralelos, tú puedes aplicar la propiedad de la Z, ¿ve? Propiedad de la Z. Ahí está, propiedad de la Z. Quiere decir que aquí también es θ, ¿sí? Vamos a resaltarlo de rojito para que tú veas dónde estamos aplicando la propiedad de la Z, mira. Aquí, este lado de acá es paralelo con el de acá abajito, ahí está. Y aquí estamos aplicando la propiedad de la Z, mira. El ángulo de acá θ es igual aquí, ¿verdad? Propiedad de la Z, ¿correcto? Entre rectas paralelas. Muy bien, sigamos por acá. Ahora tenemos lo siguiente, mira. Esto que tú ves acá, el AC, este AC, es una recta tangente, encontrándose acá un punto de tangencia. Acá hay un punto de tangencia, mira, este puntito, un punto de tangencia. Y la propiedad en circunferencias me dices que si tú unes el centro de la circunferencia con el punto de tangencia, que este segmentito de rojo vendría a ser el radio, claro está, pero si tú unes el centro con el punto de tangencia, se forma aquí un ángulo de 90 grados. Eso es propiedad, ahí está, ¿verdad? Y tú muy bien ya sabes que este segmentito de rojito es el radio R. ¿Sí? ¿Correcto? Listo, hasta ahí vamos bien. ¿Ya? Esto lo vamos a trasladar acá para que se vea mejor. ¿Sí? Vamos a trasladarlo aquí porque allá quizás no se ve muy bien. Entonces, acá vamos a trasladar. Aquí estaría θ, aquí este sería θ, este sería el centro, ¿verdad? Este sería el centro, disculpen, este sería el punto de tangencia. Punto de tangencia, voy a ponerlo de rojito, ahí está. Uno el centro con el punto de tangencia, ahí está. Y estamos mencionando que aquí se forma un ángulo de 90 grados, ¿correcto? Bueno, acá también sería 90 grados. Bueno, ahí también, ahí está. Ahora, lo siguiente, ¿qué más? Miren, este es 90 y tienes acá un triángulo. Vamos a ponerle que este punto sea el punto P. Tienes un triángulo rectángulo APO. El ángulo recto está en P. Si este ángulo vale θ y yo le coloco acá alfa, llegas a la conclusión, vamos a ponerlo por acá, que alfa más θ es igual a 90 grados, ¿verdad? Son complementarios. Entonces dime cuánto valdrá este angulito de acá, porque acá también tienes un 90. Tendrá que valer θ, ¿verdad? Ahí está, θ. Listo, ¿correcto? No te olvides que este segmentito de rojito es el radio. Muy bien. Entonces, empecemos primero. Vamos a empezar nosotros hallando este lado de acá. ¿Sí? Vamos a hallar este ladito de acá del rectángulo, ¿verdad? Pero lo vamos a hallar en este triángulo APO, que es rectángulo. Ahora aquí vamos a aplicar mi resolución de triángulos rectángulos. ¿Qué es lo que conoces? Lo que conoces tú es el cateto opuesto. El cateto opuesto que es R. R. Listo. Y lo vas a multiplicar por una razón trigonométrica. Y alguien dirá, ¿qué razón trigonométrica, profesor? Muy bien. ¿Qué es lo que quieres hallar? Lo que tú quieres hallar es la hipotenusa, porque este vendría a ser la hipotenusa, ¿verdad? Tú quieres hallar, vamos a ponerlo acá, la hipotenusa, listo, listo. Si tú divides a esta hipotenusa, que es lo que tú quieres hallar, vamos a ponerlo más bonito, ahí está, la hipotenusa, hipotenusa, listo, lo divides entre su cateto opuesto, que es el cateto opuesto es el R, ¿sí? Si lo divides esto, vas a hallar la hipotenusa, pues, ¿no? Porque R y R se van y te queda la hipotenusa. Pero hipotenusa entre R, entre cateto opuesto, ¿qué es? Recuerda, hipotenusa, ¿qué es lo que quieres hallar entre cateto opuesto? Es, ¿cómo se llamaría esto? Cosecante, ¿verdad? Entonces vamos a borrarlo por acá. Vamos a borrarlo por acá esto. Hacer el borrador un poquito más grande. Ya lo borramos.
Quiere decir que quedaría de la siguiente manera, R por la cosecante de tita. Ahí está. Todo esto vale R por la cosecante de tita. ¿Listo? Ahora nos vamos a este triángulo. Aquí tenemos al tita, el ángulo, y acá tenemos el cateto adyacente ahora. Ya no el cateto opuesto como acá, sino en este triángulo de acá, CPO, tenemos el cateto adyacente. Y tú quieres hallar ahora esta hipotenusa de acá, ¿verdad? Quieres hallar esta hipotenusa de este triángulo CPO, entonces, para eso, ¿qué lado conoces? Este lado, el cateto adyacente, que es R, y lo vamos a multiplicar por una razón. ¿Qué razón? Lo mismo que hicimos acá. Yo quiero hallar la hipotenusa y conozco el cateto adyacente. Entonces, hipotenusa entre cateto adyacente sería secante, ¿verdad? Secante de tita. Ya está, listo. Y nos están pidiendo calcular el perímetro. Recuerda que los lados opuestos son iguales. BC también valdrá esto de acá, R por cosecante de tita. Y AB también valdrá R por secante de tita. Quiere decir que el perímetro que lo representamos por 2P es igual a la suma de estos dos, que sería el doble, sería 2 veces R secante de tita. Ahí está, más este lado, como valen lo mismo, sería entonces el doble de esto, que sería 2R cosecante de tita, ¿verdad? Ahí factorizas, factor común es 2R, sale afuera, abres paréntesis, si acá sacas el 2R afuera, te queda secante de tita, más, como este 2R lo saqué afuera, me queda solo cosecante de tita. Ahí está, listo. Entonces, este sería mi respuesta, ¿verdad? Sería la alternativa D, esta alternativa. Listo, chicos, pasemos al siguiente ejercicio. Nos dicen de la figura calcular x en términos de alfa, beta y d. Esta figurita le he puesto acá más grandecito para que se vea mejor, ¿sí? Entonces vamos por acá primero. Primero nos vamos aquí. A ver, acá. Vamos a hallar este ladito. Si tú te das cuenta, tengo acá un triángulo rectángulo. Vamos a poner por acá este triángulo rectángulo para que te fijes, mira. Este de rojito, donde está el ángulo beta, y el lado opuesto a beta, que sería X, ¿no? Ese es un triángulo rectángulo. Ahí está, un triángulo rectángulo. Listo, entonces vamos por acá. En ese triángulo rectángulo de rojito yo conozco al X. Entonces acá sería X por, ¿sí? Conoces al X, ¿ya? Y lo que tú quieres hallar es el cateto adyacente a beta. Entonces, ¿cómo sería acá? Este X que tú conoces lo multiplicas por una razón. Y para saber qué razón, tú dices, a ver, yo quiero hallar el cateto adyacente y conozco el cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto es cotangente, sería cotangente de beta, ¿correcto? Ahora sí nos vamos al triángulo más grande. Ahora vamos a pintar de rojito el triángulo más grande, que también es rectángulo, el triángulo ABC. Este triángulo también es rectángulo, el ángulo recto sigue estando en el vértice B. ¿Listo? Ahora sí. Ahora hacemos lo mismo, pero para hallar ahora este de acá. Lo que vamos a hallar es que sería también el cateto adyacente al ángulo alfa, este cateto de acá. Eso es lo que vamos a hallar. Vamos a ver por acá. A ver, lo borramos así para poder colocarlo. Ahora sí, listo. Muy bien, lo mismo que de hace rato. Conoces este lado, el cateto opuesto, ya lo colocas acá. X por, ya, muy bien. Tú quieres hallar el cateto adyacente y conoces el cateto opuesto. Y cateto adyacente entre cateto opuesto ya habíamos dicho que es cotangente, pero ahora cotangente de alfa. Ya está, listo. Ahora sí, lo único que vamos a hacer es una ecuación, mira. Tienes esto, x cotangente de alfa tiene que ser igual a la suma de estos dos, es decir, a d más x cotangente de beta, ¿correcto? Entonces, el d lo dejamos en el lado derecho, este lo bajamos normal, x cotangente de alfa, y esto que está acá con signo positivo pasa a restar, sería menos x cotangente de beta. Acá el factor común es el x, factorizas factor común x, abres paréntesis y te quedaría cotangente de alfa menos cotangente de beta, y esto es igual a d, ¿verdad? ¿Sí? Movemos por acá un poquito. Y ahora esta expresión que está acá multiplicando pasa a dividir al d. Todo esto va a pasar debajo del d. Entonces sería que x es igual a d. A ver, hacemos nuestra rayita de la fracción. Todo esto dividido entre cotangente de alfa menos
cotangente de beta. Y esa sería tu respuesta. En este caso sería la alternativa C, ¿verdad? La alternativa C. ¿Correcto? Ah, no, disculpen, este sería, no sería la alternativa C. A ver, acá es un por, no debería de ser por, debería ser con resta. Ah, sí, para acá debería de ser con resta, chicos, ¿no? Acá, bueno, lo ponemos así de esa manera. Acá debería de ser con resta. ¿Correcto? Listo, porque es cotangente de alfa menos cotangente de beta. ¿Correcto? Ahí está, estamos bien, muy bien. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿correcto? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Aquí. En este ejercicio nos dicen, en un triángulo rectángulo, vamos a dibujar un triángulo rectángulo. A ver, dibujamos mi triángulo rectángulo, ahí está. Sí, ahí está mi triángulo rectángulo. Dice que se conoce un cateto y un ángulo agudo tita. Ya, vamos a poner acá el ángulo agudo tita. Ahí está. ¿Sí? Se conocen un cateto M. A ver, no nos dicen si es el ángulo, si es el cateto opuesto a tita o el adyacente a tita. Vamos a suponer que es el cateto opuesto a tita. Le ponemos acá, cateto opuesto a tita. Conoces un cateto M y el ángulo tita. Y te piden hallar el área del triángulo, ¿verdad? Para eso vamos a hallar los valores de este otro cateto y de esta hipotenusa. Correcto. Entonces, tú conoces un cateto, este de acá sería M por ¿qué razón trigonométrica? Muy bien, tú quieres hallar este ladito que sería el cateto adyacente a tita y tú conoces el cateto opuesto. Entonces tú dirías cateto adyacente, ¿sí? Sobre cateto opuesto es cotangente de tita, ¿verdad? Cateto adyacente sobre cateto opuesto, cotangente de tita. Y este de acá también lo podrías, bueno, lo podrías hallar también, ¿verdad? Esto de acá, pero no es necesario porque en un triángulo rectángulo, chicos, en un triángulo rectángulo, ¿cómo se halla en un triángulo rectángulo el área? Porque te piden hallar el área, te piden hallar el área. El área de un triángulo rectángulo es el producto de los catetos dividido entre dos, nada más, ¿no? Entonces, supongamos que sea así, que este sea el cateto que nos dan, entonces el área de este triángulo sería igual al producto de los catetos, que sería m por m cotangente de tita, dividido entre 2, ¿verdad? De esa manera sería entonces en este caso el área. Entonces acá sería área es igual m al cuadrado, bueno, en este caso sería m al cuadrado sobre 2 por cotangente de tita. Ese sería uno de los casos, ¿no? Uno de los casos si es que este fuera el cateto que nos dan. Pero vamos por acá, el siguiente caso, vamos a ver el siguiente caso, ¿ya? A ver, vamos a borrar esto. Vamos con el siguiente caso. ¿Qué hubiera pasado si el cateto que nos dan es el cateto adyacente, no el opuesto? Entonces, vamos por acá. Sería m por, tú quieres hallar el cateto opuesto y tienes el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente sería tangente de tita, ¿verdad? Entonces, ¿el área cómo sería? El área es igual, recuerda el producto de los catetos dividido entre 2, sería m tangente de tita por m dividido entre 2, ¿verdad? De esa manera. Entonces, A es igual, m por m al cuadrado. Pero, m al cuadrado por tangente de tita dividido entre 2. Puedes dejarlo así la expresión o dividido entre 2 quiere decir un medio y un medio es 0,5. Podrías colocarlo así, 0,5 m al cuadrado por tangente de tita. ¿Sí? Esa sería la otra manera. No te olvides que el área, vuelvo a repetir, de un triángulo es el producto de los catetos dividido entre 2, ¿correcto? Eso sería, bueno, sería ninguna de las anteriores, en este caso, la respuesta. ¿Correcto, chicos? Listo, espero que les haya gustado. Comenten, suscríbanse, regálenme un like. Nos veremos en un próximo video. Bendiciones.